Y bueno, hoy tenemos realmente una serie de temas muy importantes que nosotros hemos anunciado, de los cuales íbamos a hablar. Voy a hacer un breve repaso de los temas que vamos a tratar hoy. Y después, de a poquito, nos vamos a ir eh, acoplando a cada uno de ellos. Bueno, primeramente nos presentamos. Soy Marcos Guío, acá me acompaña nuestro joven amigo Matías Benítez, perdón, un pequeño lapsus, nuestro amigo Matías Benítez, y bueno, vamos a hablar de la temática principalmente internacional, que es aquella que a nosotros nos interesa principalmente, porque yo recién comentábamos, ¿no? Mientras nos acercábamos, ¿vale la pena hablar de lo que está pasando en la Argentina, por ejemplo? Y nosotros pensamos que lo que sucede aquí en este país es consecuencia en última instancia de lo que está pasando en el resto del mundo. Aquí hay una lucha entre sectores que son muy parecidos entre sí. ¿Qué nos vamos a poner del lado de uno en contra de otro? Para nosotros son prácticamente lo mismo la señora Cristina Kirchner que el señor Moyano. No hay mayores diferencias. Así que son cuestiones tan secundarias que ni nos interesa hablar. Nos interesa hablar de cosas importantes. Entonces, yendo aquí a las temáticas de las cuales vamos a hablar hoy, yo quería aquí mencionar la primera de ellas, que es la relativa a la doble moral del mundo libre. Fíjense eso de la doble moral. Hay una moral para el vulgo, para todo el mundo, que son los derechos universales del hombre que figuran en las Naciones Unidas. Y otra es la moral que aplican Norteamérica principalmente y todos sus satélites, sus naciones aliadas, las que componen este famoso mundo libre, que de libre tiene muy poco, es un mundo de esclavos, o sea, ya lo vamos a mencionar, o sea, jamás ha existido una esclavitud tan grande como en esta época. Antes los esclavos de la antigüedad eran mucho más libres que los hombres libres, entre comillas, de ahora. Este mundo libre tiene una segunda moral, que es la moral del vale todo, de la cual vamos a hablar porque justamente en estos días ha sucedido un hecho muy importante en la zona de Pakistán, que por supuesto la prensa imbecilizadora, no sé si queda bien esa palabra imbecilizadora o atontadora, ¿cuál te parece que es mejor? Ambas son Ambas iguales. son iguales, correcto. La prensa atontadora, es más fácil de decirlo, atontadora de eso no habla, por supuesto, porque son cuestiones que ponen en riesgo toda esta ideología barata que nosotros tenemos actualmente. Y ese es el primer tema del cual vamos a hablar. Y el segundo tema, que es un tema fundamental, es el triunfo de la hermandad musulmana en Egipto. O sea, la situación de Egipto, que eso es un tema de rigor. Mostrar cómo este movimiento tan importante de la hermandad musulmana logró ganar las elecciones y evitó el golpe de Estado. Porque fíjense ustedes, los demócratas, esta verdadera hipocresía ambulante que maneja el mundo, los demócratas, cuando gana alguien que a ellos no les gusta, entonces inmediatamente generan un movimiento de fuerza, un golpe de Estado, que fue lo que sucedió en Argelia hace más o menos 20 años, cuando ganó el Frente Islámico de Salvación. Pero ahora no lo pudieron hacer. Resultó imposible hacerlo, porque fue tanta la movilización popular, fue tanto el repudio de la gente hacia el régimen militar de Egipto, que no pudieron evitar que la hermandad musulmana ganara las elecciones. Así que de eso vamos a hablar. Y bueno, y el tercer tema del cual vamos a hacer alusión es el estado actual de la guerra de civilizaciones, los distintos frentes de combate, manifestando exactamente las cosas que no se dicen, como siempre. ¿eh? Haremos una síntesis generalizada de la situación bélica en el mundo, de esta guerra de civilizaciones, y bueno, y después vamos a hablar de Siria, porque es otro tema candente del cual no se puede hablar. Así que vemos que hay una catarata de temas, y me faltaba uno que también anunciamos. Eh, Fíjense ustedes todos estos pseudo enemigos de Estados Unidos, aliados secretos y al mismo tiempo admiradores de este gobernante siniestro ruso que es Putin, no han hablado de un hecho muy importante, al cual queremos hacer alusión, que es la visita de Putin a Israel, para inaugurar
a que no saben ustedes qué es lo que inaugura Putin en su viaje, el primer país que visita, luego de ser elegido presidente, el monumento al soldado judío ruso muerto en la Segunda Gran Guerra. Eso va a inaugurar a Israel. Claro, no es el único motivo del viaje a Israel. Después vamos a mencionar otras razones, ¿no? Bueno, le cedemos un poquito la palabra acá a nuestro joven amigo y después vamos a hablar directamente del tema de la doble moral del señor Obama. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí les habla Matías Benítez. Esta semana ha sido una semana muy movida a nivel internacional, a nivel regional y a nivel local, aunque nosotros estamos más que nada abocados a lo que es el actual conflicto de civilizaciones, que es algo que es más allá de nuestras fronteras e inclusive de nuestra región. Hoy en día se está generando una reacción ya global contra el mundo moderno, así como empezó en su momento, si lo ubicamos en la historia, el príncipe de Metternich a organizar el frente de supranacional contra la modernidad. Todo eso ha pasado porque ha habido una Europa tan destradicionalizada que incluso la Santa Alianza no tuvo la firmeza de frenar eso. Ello después pasó al mundo islámico. Apenas desmembran el califato otomano, aparecen ya movimientos como la Hermandad Musulmana. La Hermandad Musulmana, que nace en la década del 20, que se propone restaurar todas las normas y tradiciones islámicas, tenía una visión muy limitada. No por el hecho de que quisieran ser limitados, sino por diferentes factores. La hermandad musulmana principalmente se dirigía al mundo árabe, no se dirigía a otras naciones islámicas, no iba más allá de lo que eran las naciones árabes. Luego de la misma hermandad musulmana sale el Yihad Islámico de Egipto, que era pero que era miembro Ayman al-Zawahiri. Y a partir de allí ya se empieza a hablar no de una reacción regional contra un simple gobierno, sino de lo que es el yihad global. Lo que es el yihad global tiene un principal teórico que por internet es bastante fácil de encontrarlo, que se llama Abu Musab al-Suri, donde ya habla de un yihad descentralizado, que no hace falta responder a una directiva, sino la acción por cuenta propia, por células propias. Es un libro muy interesante, está en idioma inglés y bueno, esperemos que algún día podamos contar con una traducción al castellano. A partir de Abu Musab al-Suri y de lo que fue la yihad contra los soviéticos en Afganistán, ya se habló de un frente supranacional islámico. Todos los combatientes internacionales volvieron a sus propios países. Y es de esa gente que se ha fundado la agrupación que recién nombró el amigo Marcos, que es el Frente Islámico de Salvación en Argelia, que ganó elecciones inclusive democráticamente. No, inclusive no, democráticamente. O sea, en Argelia prácticamente arrasó el Frente Islámico de Salvación. Y los demócratas, lógico, como ganó alguien que no les gustaba, que no era democrático, entre comillas, porque la democracia es un sistema que según los demócratas solamente se puede aplicar con aquellos que creen realmente en esa religión. La democracia es una religión en última instancia. Entonces, como el Frente Islámico de Salvación quería instaurar la ley islámica, quería que el Estado estuviera determinado por el factor religioso, no era laico, no era secular. Entonces obviamente los demócratas acudieron a la otra moral de la cual nosotros vamos a hablar, la fuerza, o sea, o por la razón o por la fuerza, si las cosas no funcionan, y desde ya que Occidente masivamente apoyó el golpe de Estado, así como son demócratas en ciertos lugares, en otros en cambio son antidemocráticos. Bueno, te sigo. Bueno, hay mucho para hablar de lo antidemocráticos que han sido en muchos lugares, pero
Ya el Frente Islámico de Salvación, democráticamente, si tanto Occidente respalda la democracia, ¿por qué no respaldó la elección argelina? Porque claro, de venir el Frente Islámico de Salvación se acababan los negocios de Occidente en Argelia. O mejor dicho, de lo que es la distorsión de Occidente, que hoy en día conocemos como Europea. Ahora, esa reacción fue creciendo, hasta quedar conformado hoy lo que es Al-Qaeda, que es una verdadera orden religioso-militar, con sus falencias, entre ellas el exclusivismo religioso, pero es volver a aquellos tiempos del califato universal, ya no de musulmanes de la República de Egipto o musulmanes de Siria, ya sino es la reacción del Islam, es de todos los musulmanes la reacción. Y ahora eso está dando frutos. Fijémonos cómo en Afganistán el Emirato Islámico está derrotando. Estados Unidos está prácticamente derrotado. Un retiro de Estados Unidos significa la derrota, porque no hay talibanes buenos. Para los Estados Unidos ningún talibán es bueno. Para ellos. Bueno, ellos quieren inventar una categoría inexistente, que son los talibanes buenos. ¿Cuáles serían los talibanes buenos para los norteamericanos? Bueno, los talibanes buenos serían los que no tendrían vínculos con Al-Qaeda, serían simplemente nacionalistas, porque acá está la diferencia, ¿no? Norteamérica querría un movimiento talibán que solamente pensara en la independencia de Afganistán. Y Al-Qaeda, en cambio, es una organización transnacional que piensa en el califato. Noten ustedes que, por ejemplo, en Malí, donde ha habido recientemente una guerra civil, se ha, como hemos mencionado en otra oportunidad, dividido el país entre el norte y el sur. El norte fue ocupado por una fuerza que, aprovechando un golpe de Estado que hubo en la capital de Malí, esa fuerza independizó toda una gran región, que es lo que se ha calificado la República de Azabat, que abarca prácticamente en cuanto a extensión a la totalidad del territorio francés. Esa región fue ocupada por dos movimientos, que son el Movimiento de Liberación Nacional Tuareg y el Movimiento Islamista Ansardine. Ansardine es un movimiento que sostiene el califato. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El califato es un imperio universal. Es la idea del Islam vinculada con la política. El Estado no abarca un determinado territorio, una determinada nación, sino que abarca la totalidad del mundo islámico. Idea similar a la que existió en Occidente con el imperio cristiano de la Edad Media. El emperador lo era de toda la cristiandad, no de Francia, España o un país en particular. Entonces, los norteamericanos, ¿qué querrían? Querrían que los talibanes fueran nacionalistas, pero no lo son. Eso es lo interesante. O sea, en ningún momento han roto el vínculo con la organización transnacional. Casualmente, el día de ayer sacaron una declaración manifestando su gran adhesión al triunfo de Mursi en Egipto a través de la hermandad musulmana, o sea que no se interesan solamente por el problema interno. Entonces, ante este problema para los norteamericanos es un drama que pueda existir un movimiento fundamentalista victorioso también en Afganistán, ¿no? Bueno, interrumpí un instante. No hay problema. Ahora, el problema es que incluso la red transnacional ya la tienen dentro de Occidente. Esa misma red, como es una orden verdaderamente, es una recuperación de lo que era la antigua orden religioso-militar. Al-Qaeda también recluta occidentales, pues el califato, las únicas fronteras que reconoce son las espirituales, no las étnicas o las de nación-estado en concepto cívico moderno que ahora tenemos. Ahora también hay una superioridad moral de la red Al-Qaeda con respecto a lo que es el occidente distorsionado y Estados Unidos. Al-Qaeda y cualquier musulmán militante admira a dos personas,
que son propias del orden tradicional, el asceta y el héroe o el guerrero. La sociedad occidental hoy en día admira al magnate, al acumulador de oro, en otros casos al homosexual. Eso es lo que hay que ser. Hoy en día basta mirar, por ejemplo, la televisión de la República Argentina. Ser homosexual y bailarín es el fin de la vida, la finalidad de la vida. Ahorrar dólares, la finalidad de la vida. Cosa que con gente que no tiene disciplina es difícil derrotar. Y esto es propio, no solo lo digo yo o lo dicen los sectores islámicos. Eso, para cualquier guerra, sea de la idea que sea, es perjudicial. Hay que recordar, por ejemplo, lo que opinaba el Che Guevara. El Che Guevara decía que el homosexual y que el drogadicto, al no tener disciplina, no puede luchar. Y por lo tanto, termina siendo un enemigo. Inclusive un enemigo interno. Teoría que siempre ha manejado por otra parte Cuba. Entonces, la degradación a la que ha llegado Occidente. Porque hasta hace no muchos años, en Occidente, inclusive en círculos marxistas, había un sentido de la disciplina. De una contrarreligión como es el marxismo, una contrainiciación. Pero había un sentido de disciplina, de responsabilidad. Cosa que hoy Occidente no tiene. Y desde el momento que uno no tiene una estructuración y una jerarquía, independientemente de la idea que sea, a la hora de combatir está prácticamente derrotado. Y bueno, yo iba a hablar del tema de la doble moral, pero quiero agregar algunos detalles a lo que tú has dicho que es muy importante. Y nosotros en un foro que tenemos, que se llama Traditio Revolutio, lo quiero mencionar aquí, en donde participamos principalmente en debates con personas de Europa, hemos sacado muchas veces el tema de Al Qaeda, ¿no? Y el europeo, bueno, obviamente está muy sensibilizado con la cuestión inmigratoria islámica y le cuesta mucho entender la necesidad de un frente cristiano-islámico. O sea, hay dos factores que repercuten en ellos. Por un lado, un cristianismo degradado que prácticamente ha perdido todo tipo de carácter heroico, incluso hasta diría espiritual, ¿no? Para convertirse en una moral pequeña. Y por otro lado, bueno, un Islam que ellos sienten como que los está invadiendo, que les está quitando su propia fortaleza autóctona. Y bueno, y a veces se preguntan, bueno, ¿y qué es en última instancia el fundamentalismo islámico? ¿Cuál es el elemento que nosotros podemos rescatar de dicho movimiento? Yo siempre les hago notar que sin que nosotros querramos ser musulmanes, porque tenemos que mantener nuestra propia autenticidad religiosa, el cristianismo no es un hecho casual, sino que es la estructura religiosa propia del hombre occidental, que debemos tratar de recuperar. Y aquí hay una demostración clara. En el caso de grupos como Al-Qaeda, por ejemplo, y otros grupos fundamentalistas, que si bien nosotros, como tú has dicho recién, podemos reprocharles el sectarismo, la cerrazón con respecto a otras manifestaciones religiosas, sin embargo, están expresando un principio tradicional muy válido, que es el que tú has dicho, el heroísmo y el ascetismo. O sea, el mundo moderno no se va a terminar solo, tiene que ser derrotado. O sea, tiene que ser destruido el mundo moderno para que venga una nueva edad de oro, una edad normal, porque el mundo moderno que es una tremenda anomalía. Tú has mencionado algunos detalles de esta anomalía, pero realmente es un mundo fundado exclusivamente en la materia, en los valores mutables, en lo que cambia exclusivamente. O sea, no es un mundo centrado en cosas permanentes y eternas. Entonces, aquí lo interesante es eso, que se está dando un testimonio de lucha. Mientras que ciertos sectores que se dicen tradicionalistas son fatalistas, porque piensan en la famosa teoría de los ciclos, por la cual dicen, bueno, después de esta edad va a venir otra, una vez que se termina la edad de hierro va a venir la edad de oro. Nosotros decimos que para salir de una edad y entrar en otra es indispensable una ruptura, una quiebra. Y esa quiebra tiene que ser la lucha heroica. El héroe tiene un lugar importante y fundamental en este momento histórico, para salir de una etapa e ingresar a otra.
Esto tiene que ver con lo que nosotros íbamos a mencionar aquí, que es el famoso tema de la doble moral. Difícilmente se pueda percibir un imperio más inmoral y más contradictorio en cuanto a los principios que el imperio norteamericano. Que el imperio tiene simplemente la palabra, es una parodia de un verdadero imperio. Norteamérica no es un imperio por excelencia, porque ¿qué es un imperio? Esta es la idea esencial que nosotros tenemos que tener en claro aquí. Imperio es un principio espiritual, es un valor supremo que está por encima de las partes. En Roma el emperador era casi una figura divina, estaba por encima de los intereses singulares de las partes, estaba por encima de las distintas naciones, de los distintos gobiernos. Era un ente superior, o sea, un principio dador de sentido a la existencia. Era la instancia última de la ley. Bueno, el imperialismo norteamericano, que es una falsificación del imperio, ha modificado absolutamente todo. Es un imperio que se ha formulado a través de ciertos principios morales que incluso informan la misma Constitución de los Estados Unidos, porque Norteamérica pretende ser una nación que se asigna a sí misma un carácter ético-moral de restauradora y de saneadora de la humanidad. O sea, la encargada de instaurar la paz, el bienestar, la democracia, el orden en el mundo. Y esos principios que están presentes en la misma Constitución norteamericana, teñidos de un profundo mesianismo, porque Norteamérica se siente una nación ungida por la providencia para llevar a cabo todas estas modificaciones en el planeta, son los que informan inclusive las distintas organizaciones internacionales, tales como las Naciones Unidas, a través de estos famosos principios que son las declaraciones de los derechos del hombre, que son los principios universales de las Naciones Unidas, que aparecen como principios que están por encima de todas las partes de la humanidad. Bueno, pero resulta que cuando se trata de poner en práctica esos principios, nosotros notamos que Estados Unidos representa la ley del vale todo. Así como no tuvieron escrúpulos ellos en su momento de tirar una bomba atómica o dos bombas atómicas en Hiroshima y en Nagasaki, así como no han tenido escrúpulos en tirar bombas de uranio empobrecido recientemente en la ciudad de Fallujah, en la guerra de Irak, en donde todavía ahora están naciendo niños con deficiencias genéticas, personas que nacen con una sola pierna, con un solo ojo, por todas estas contaminaciones ambientales que han producido. Resulta que ahora que han notado que la guerra les ha producido grandes daños a ellos, especialmente la guerra en Irak, en Afganistán, que les ha producido grandes bajas, porque habitualmente ellos no informan de la totalidad de las bajas que tienen, grandes gastos económicos, y entonces ellos están acudiendo actualmente a un tipo de guerra, como dijimos la vez pasada, en donde acuden a estos famosos aviones inteligentes, ¿no? Que como dijimos de inteligentes tienen muy poco, pero de asesinos y criminales tienen muchísimos, porque son aviones que van hacia determinados lugares y que están elegidos de antemano, y ya vamos a explicar cómo es que llegan a los blancos elegidos por estos aviones, y de esa manera ellos dicen que están eliminando terroristas, están eliminando a estos miembros del denominado terrorismo internacional en lugares tan importantes como Pakistán, Afganistán, ahora también Yemen, Somalia, y dentro de poco también va a ser en Malí, como hemos dicho. La pregunta es saber, bueno, ¿cómo es que ellos saben los lugares exactos donde tienen que lanzar estas bombas inteligentes? Bueno, y aquí que nos hemos encontrado con sorpresas muy significativas. Y ustedes saben que hay unas campañas internacionales humanitarias que realizadas justamente por las Naciones Unidas, por la Cruz Roja, por la UNICEF, o sea, todos organismos que, basados en estos principios universales del bien común y de la paz generados por los Estados Unidos,
organizan en determinados territorios una serie de campañas de vacunación, sanitarias, entre comillas. En determinados lugares como Pakistán han aparecido brotes de polio, que a veces nosotros no sabemos exactamente cómo se originaron, incluso hasta podemos sospechar que pueden haber sido producidos a propósito, a fin... Para llevar la vacuna. Para llevar la vacuna, y ¿quiénes son los que llevan la vacuna? Ahí está el tema. Los que llevan la vacuna muchas veces son agentes de la CIA, que van allí con la excusa de la vacuna, y entonces ¿qué hacen? Mientras están en estas campañas vacunatorias y filantrópicas, ¿qué es lo que hacen? Justamente espían los lugares adecuados en donde estos aviones pueden lanzar sus proyectiles, y al mismo tiempo dejan sensores, que son aquellos que de alguna manera atraen los proyectiles que se lanzan. Y esto fue detectado, esto es importante. Esto fue detectado por distintos miembros de la organización talibán de Pakistán, que controlan varias regiones de Pakistán de la frontera del noreste, específicamente en Baziristán, en Svat y en otros lugares, en donde hay un movimiento talibán muy nutrido, y estas personas han resuelto suspender estas campañas hasta tanto no terminen los famosos vuelos inteligentes, de bombardeos inteligentes, porque han detectado que a través de estas campañas vacunatorias es como se organizan estas acciones bélicas en los Estados Unidos, en el territorio pakistaní, por aviones norteamericanos. Fíjense que esto también, esta excusa de la vacunación, al parecer, fue utilizada para dar con Bin Laden, porque se ha sabido que un médico pakistaní fue el que detectó la presencia de Bin Laden y pasó la información con la excusa de visitar ese domicilio por una visita, digamos así, sanitaria que se estaba realizando en la zona. Entonces, al parecer, detectó los datos y los pasó a la CIA. Bueno, esta persona hoy en día está presa en la cárcel de Pakistán, es el doctor Afridi. Él es el que detectó la presencia de Bin Laden y le pasó el dato a la CIA. Así que todas estas, digamos así, campañas sanitarias de benefactoras para la humanidad son realizadas específicamente con esa finalidad. Esta es la doble moral que tienen los norteamericanos. O sea, y con el tema del narcotráfico también. Y con el tema del narcotráfico también, exactamente. Quería hablar un poquito del tema. Bueno, adelante, te cedo la palabra. Bueno, ahora estábamos hablando del tema de las vacunas. Hay muchos videos, inclusive en YouTube, que dicen que las vacunas en realidad no vienen a mejorar sino a empeorar, y que en realidad todo esto es una creación del nuevo orden mundial. Hay muchos también que tienen unas excesivas teorías de conspiración, en donde está metido el nuevo orden mundial hasta incluso en nuestra propia casa. Con el tema del narcotráfico, algo que a menudo los sudamericanos somos víctimas, fijémonos que Sudamérica es de los mayores productores mundiales de droga, sobre todo de cocaína y de marihuana. Con esto han buscado generar discordias entre países, discordias estrafalarias. Por ejemplo, aquí hay un curioso personaje que se llama Claudio Izaguirre, que misteriosamente se reúne con rabinos para discutir el tema de la temática. Con rabinos y con algunos personajes pseudo nacionalsocialistas. Pero principalmente lo que más interesa son los rabinos, que en América del Sur el sionismo siempre ha buscado guerras entre países sudamericanos, es histórico. Son recientes y antiguas, siempre las ha buscado. Claudio Izaguirre, aprovechando de que hay una gran ignorancia en el tema, él sostiene, por ejemplo, de las deficiencias fronterizas de la Argentina. Él citó dos ejemplos, que inclusive acá mismo se produce drogas, pero no como en nuestros dos vecinos del norte, en donde, para no echarle la culpa a quien la tiene que echar, él simplemente utiliza el país, pero para no decir que es la CIA, que es el MI6,
británico, que es el Mossad, que es la DEA la que trafica con la droga. Él ha citado inclusive algo que es estrafalario, de que hay 650 pasos ilegales en la frontera con Bolivia, más los 3 que son oficiales. Frontera de 514 kilómetros. Entonces es imposible matemáticamente. Eso es una mentira. Los laboratorios de drogas que hay tanto en la Argentina como en nuestros países vecinos son propiedad del laboratorio Romers. Y esto me lo ha dicho gente de la Fuerza Aérea Argentina. Bueno, yo de todos modos quiero acá hacer una pequeña acotación, ¿no? Es cierto, se suelen utilizar muchos de estos elementos con finalidades espurias, pero tampoco podemos caer en posturas, digamos así, ultra conspirativas, porque también esas posturas ultra conspirativas son utilizadas por el mismo poder mundial para desarmarnos. Yo quiero llegar a lo siguiente. Si son tan poderosos, esta es la idea que se tiende a generar, y se generó especialmente con el famoso atentado del 11 de septiembre, o sea, si son tan poderosos, bueno, quiere decir que es muy poco lo que nosotros podemos hacer, porque si son capaces de manejarlo absolutamente todo, por ejemplo, el 11 de septiembre ellos elaboraron la teoría del complot, a que habría sido producida especialmente o por los Estados Unidos o por el Estado de Israel. O sea, ahí se repartieron un poco la responsabilidad. Pero fíjense ustedes que, claro, esa teoría del complot, la teoría conspirativa, tiende en última instancia a beneficiar a los mismos Estados Unidos y a Israel. Porque ¿en qué los beneficia? En que los presenta ante el mundo, ante una cierta opinión pública que está decididamente en contra de ellos, que nunca va a ser pro-norteamericana, porque hay dos opiniones públicas. Hay una que cree todavía en la democracia y otra que no cree y que piensa que Estados Unidos son siniestros, como podemos pensarlo nosotros. Pero a gente como nosotros, ¿cómo se las, digamos así, se las paraliza? Se les logra poner límites a través de la teoría del complot. Son tan poderosos que todo lo que les sucede, aún lo que en apariencias le produce algún daño, como puede haber sido el famoso atentado del 11 de septiembre, en última instancia fue producido por ellos mismos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros elaboramos todas estas teorías del complot, de no caer víctimas de los mismos intereses norteamericanos, de ese mismo juego de intereses que tiene el poder internacional. Tú has mencionado los rabinos, yo quisiera hacer también una pequeña acotación al respecto. Sí, hay de todo, hay rabinos, así como existen los famosos talibanes buenos y los talibanes malos, yo pienso que hay buenos y malos también entre los rabinos, porque nosotros no nos tenemos que considerar antijudíos. Yo insisto en ese detalle. Nosotros no somos antijudíos, somos antisionistas. Porque el judaísmo es también una concepción tradicional. Y el verdadero judío, el que cree realmente en su tradición, ese está confrontado con el Estado de Israel. Porque ¿qué fue el sionismo? Fue un movimiento laico. Así como nosotros hemos tenido en Occidente el liberalismo, el marxismo, que han sido concepciones laicas del Estado y de la moral, o sea, que han reducido todo a un plano exclusivamente humano, entre comillas, moral. El sionismo ha sido lo mismo para la tradición judaica. Y no ha sido casual que en Irán se ha realizado un congreso con respecto al holocausto y que allí hayan participado sectores judíos que rechazan y repudian al Estado de Israel. Porque el sionismo, cuando surgió en sus orígenes, fue un movimiento que en general no tuvo la popularidad entre el judío, porque el judío siempre consideró, el judío tradicional consideró que era en última instancia un producto de la acción divina, la constitución del Estado de Israel, no era un producto de la acción humana. Entonces allí es donde el sionismo siempre chocó con una concepción judía tradicional, o sea, nunca fue bien visto. Los sionistas solían decir una frase que es interesante, que tiene que ver con el tema de los rabinos, porque claro, uno podría decir, pero también hay sectores religiosos que están con Israel. Sí, es cierto eso. No,
No toda persona que es religiosa está en contra del Estado de Israel en el campo judío. Pero el sionista razonaba en estos términos. Dice, Dios no existe, pero nos ha dado un territorio. ¿No? Ese era el término que tenía. O sea, esto quiere decir que para ellos la religión es un instrumento necesario, útil, para poder llegar a constituir un Estado. Gracias a que existe la religión judía, el sionista pudo constituir su Estado. Entonces, la religión ha estado al servicio de este movimiento político, ha sido a la inversa. Bueno, yo quería aquí hacer mención al segundo tema, si me permites que pasemos ya de capítulo. Yo creo que el capítulo ya de la doble moral lo tenemos cerrado. Podemos sacar como síntesis que el poder financiero internacional tiene dos morales. Una para la masa, que es la famosa doctrina de los derechos humanos, y otra es la que para uso propio, en donde todo es lícito. La tortura, el asesinato, el rapto de personas, como hemos visto la vez pasada, que hoy en día cualquier persona puede ser asesinada en cualquier lugar del mundo. Por orden del gobierno de Estados Unidos. Por orden del gobierno de Estados Unidos. Y en general ellos tratan de que estas cosas no sucedan en territorio norteamericano, porque ante la opinión pública de Estados Unidos, que es la que vota, tienen que generar la apariencia de que son humanitarios, democráticos y buenos. Pero en el resto del mundo, cualquier persona es blanco del gobierno norteamericano, en la medida que considere que está poniendo en peligro sus propios intereses. Esto es lo que se ha visto en distintos lugares y el hecho de que existan cárceles secretas de la CIA en distintos lugares del mundo. Y a que no sabes en qué lugares hay más cárceles secretas hoy en día de la CIA, que no son tan secretas porque se han podido saber dónde están. En los países que eran del este, Polonia, Rumania, que hoy son estrechos colaboradores de Estados Unidos. Bueno, en esos países la CIA ha puesto cárceles secretas. Y se sabe incluso dónde están esas cárceles secretas. En Polonia, por ejemplo, se sabe que hay una cárcel en la localidad de Simani. Que casualmente Simani no está lejos de Auschwitz. Fíjense qué cosa curiosa. Tenemos por un lado el famoso holocausto. En Auschwitz es simplemente un museo, pero el verdadero lugar en donde se tortura y se mata, que es Sinami, bueno, ese lugar, de eso no se habla. Lo sabemos muy poco de ese asunto. Bueno, pasando ahora al tema que nos ha interesado en estos días, el triunfo de la hermandad musulmana en Egipto, es un hecho muy interesante para resaltar, porque, claro, podemos decir algunas cosas de la hermandad musulmana. Vos dijiste que fue creada en 1920, ¿no? En la década del 20, por Hassan al-Banna, pero ha tenido una figura que lo ha superado en cuanto a la importancia doctrinaria, que ha sido este famoso, exacto, maestro, porque era un maestro, Sayyid Qutb fue un maestro. Yo quiero decir dos cositas de él, si se me permite, porque Sayyid Qutb, que es el gran teórico de la hermandad musulmana, que fue fusilado por Nasser, porque participó de un complot en contra de Nasser. La hermandad musulmana participará de varios complots en contra del Estado laico, de Nasser y después de su sucesor Anwar al-Sadat, al cual lo mata en un atentado, del cual participa entre otros y que va a ser el lugarteniente de Bin Laden, al-Zawahiri, ¿no? Sayyid Qutb era una persona de ideología socialista, marxista, que vivía o sea, que complotaba, confabulaba en contra del rey Farouk, el que estaba antes de Nasser, porque noten ustedes qué interesante esto. Aquí las monarquías en el Medio Oriente, las monarquías que surgen después de la caída, del desmembramiento son monarquías masónicas. Del gran imperio otomano, masónicas y favorables al occidente, a los Estados Unidos. Entonces, el rey Farouk de Egipto, que era un lacayo parecido al Shah de Irán, ¿no? Un lacayo total de los Estados Unidos, que después será suplantado por el famoso Nasser, que fue un poco menos lacayo, pero fue también lacayo, Nasser, del cual vamos a decir algunas cositas.
Y el rey Farouk, preocupado por la ideología marxista que tenía Sayyid Qutb, dijo, bueno, vamos a mandarlo a un lugar en donde se suele mandar a los marxistas para que cambien. No, no para que cambien mayormente, sino para que se hagan más coherentes en cuanto a su marxismo, que vayan al lugar en donde Lenin, Trotsky, Marx, siempre lo consideraron como un verdadero paradigma, que es los Estados Unidos. Lenin en su obra El Estado de la Revolución solía decir que el gran modelo del Estado soviético es la empresa Taylor de correo de los Estados Unidos. Es significativo ver cómo todos los marxistas han tenido siempre, por un lado, una relación de odio y de admiración hacia los Estados Unidos. ¿eh? El odio es más que nada la envidia. Ellos quisieran ser como los norteamericanos. En los principales doctrinarios marxistas siempre se nota esa gran admiración que tienen por la sociedad norteamericana porque la ven la sociedad industrial, competitiva, la cual ellos quisieran ser. Así como Marx adoró la revolución industrial británica, la obra El Capital es escrita justamente observando ese fenómeno de Inglaterra, del capitalismo, el desarrollo del capitalismo, y los marxistas siempre adoraron a Norteamérica, en el fondo. Hay como un amor secreto. Y es largo de comentar, pero sigamos con el tema de Qutb. Entonces, para que se haga coherente, se haga democrático, digamos así, no se haga tan conspirativo, lo mandó a los Estados Unidos. Y Qutb vivió en Estados Unidos, pero esa experiencia, que en otros marxistas puede significar, digamos así, un acto de adoración o, digamos así, una simbiosis con respecto a su ideología originaria, significó en cambio una modificación abrupta de su manera de ser. O sea, él fue un observador agudísimo de la sociedad norteamericana y se puede decir que él tiene una conversión hacia su propia tradición islámica, justamente como un reactivo ante la sociedad norteamericana, la cual critica profundamente. Sí. Y las críticas de Qutb son muy interesantes porque no son críticas marxistas a la sociedad norteamericana. O sea, no es que critique como los marxistas que dice está bien Estados Unidos, pero estaría mucho mejor si se distribuyeran mejor las riquezas, si hubiera más igualdad, si hubiera menos explotación del hombre por el hombre, temas del marxismo. No, él dice, Norteamérica es el enemigo moral, es el gran enemigo moral que tiene la humanidad. Y digamos más, metafísico. Utiliza un término, que es el término que utilizará luego el Ayatollah Khomeini, gran discípulo de Qutb, para calificar a Estados Unidos, el gran Satán. O sea, porque Norteamérica es una nación que ha subvertido todo. Y es interesante ver, por ejemplo, cómo él analiza esta obsesión que tiene Norteamérica por el tema del sexo. Dice, hay dos cuestiones que al norteamericano lo atormentan. Por un lado, el sexo. ¿No? Es una sociedad en donde el sexo está constantemente presente en todo. En la publicidad, en las costumbres, en todo. Por un lado es puritana, pero por otro lado es tremendamente sexópata. Y por otro lado el dinero, todo es dinero. Dice, aún la misma religión, el protestantismo, al cual él repudia, son interesantes esos pasajes en donde habla de los pastores electrónicos en los Estados Unidos, dice, porque aún la religión norteamericana está pensada en función del dinero exclusivamente. O sea, son esas dos grandes cuestiones. Bueno, Qutb en su estancia en Estados Unidos, en donde escribió unas obras demoledoras respecto de la sociedad norteamericana, se convierte en un profundo islamista que retorna a los orígenes, en un tradicionalista de su religión y vuelve a Egipto, renovado, ingresa a este movimiento de la hermandad musulmana, lo modifica, lo cambia en su estructura y en sus principios y hace una gran revolución que luego ya cuando regresa a Egipto ya estaba Nasser de por medio, había habido una revolución de generales, laica, los militares habían tomado el poder, pero no habían cambiado sustancialmente la ideología occidental. Porque Nasser, ¿qué es? Nasser es para Egipto lo mismo que Ataturk fue en Turquía. Fue un nacionalista secular.
Entonces él cuando va allí quiere cambiar el Estado. Dice, no, no es suficiente haber sacado la monarquía. Hay que crear un Estado islámico. Y ese es el gran movimiento islámico. El de Nasser era laico. Sí. Él quiere crear un Estado islámico, Qutb. Quiere crear un gran Estado islámico. Y entonces en esa lucha, por la cual él entra en conflicto con el régimen, y participa de una revolución, es detenido y es fusilado. Pero la herencia de Qutb va a estar presente en dos figuras significativas del fundamentalismo de dos ramas distintas, que hoy lamentablemente están confrontadas, pero en función de una gran unidad trascendente de las religiones, tendrían que estar unidas, que son la rama chiita, que lo va a tener el Ayatollah Khomeini como su figura más representativa, y la rama sunita Bin Laden. Los dos se consideran discípulos directos de Qutb, y hasta utilizan las mismas terminologías. Bueno, la hermandad musulmana no podemos decir que sea exactamente lo mismo que Sayyid Qutb. Ha tenido cambios a lo largo del tiempo, pero es interesante mencionar aquí que durante todo el régimen del nazarismo fueron perseguidos, fueron proscriptos. Muchos dirigentes de la hermandad musulmana estuvieron presos durante el régimen de Mubarak. Y la gran revolución, la gran primavera democrática de la Plaza Tahrir, que se desarrolla de una manera vertiginosa en Egipto, que logra la caída de Mubarak, ya Mubarak es prácticamente un cadáver viviente hoy en día, un régimen corrupto, además de todo amigo de Israel, o sea, Israel siempre ha sido amigo de Mubarak, porque Mubarak les ha generado así una situación de paz y de tranquilidad en la frontera del Sinaí, y además los ha surtido de combustibles, porque por el Sinaí pasan gasoductos y oleoductos que alimentan a Israel. Y con la caída de Mubarak, Israel está muy preocupado, y más todavía con el triunfo de la hermandad musulmana, porque si bien la hermandad musulmana no ha dicho que va a derogar los tratados firmados por parte de Mubarak con el gobierno de Israel, hay un clima que prepara un gran cambio. De hecho, las fronteras del Sinaí ya no son lo que eran antes en la época de Mubarak. O sea, ha habido grandes movimientos revolucionarios, ataques en contra de Israel desde las fronteras, y un hecho significativo, se ha constituido Al Qaeda en el Sinaí hasta hace poco tiempo. Entonces ha habido un cambio muy importante. ¿Quieres agregar algo? Bueno, actualmente la hermandad musulmana en Egipto ha dicho, desgraciadamente, que no va a violar el pacto de Camp David. Lo ha dicho, pero de ahí a que eso suceda, hay mucha agua por el medio, mucha agua que va a pasar por el puente. Va a haber cambios, eso lo podemos asegurar. Va a haber cambios importantes. Lo que sucede es que tienen que ser tácticos. No pueden de entrada decir que van a cambiar todo. Eso también tengámoslo en cuenta. Pero ha sido un cambio de escenario muy grande, muy grande, ¿no? Y hay que tener paciencia, hay que ver las cosas, digamos así, escalonadamente, de a poco, que ya se van a ir desarrollando. Pero tiene que ser un hecho de paciencia. Hay que esperar, hay que estar atentos, pero ya Israel ha manifestado su preocupación. Y yo quiero decir algo, esto se vincula con lo de Putin. El viaje de Putin a Israel, del cual hablamos, no ha sido simplemente para inaugurar el monumento al soldado judío ruso muerto en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ya es un hecho que subleva que haya hecho eso. Especialmente subleva por lo siguiente, porque gran parte de las personas que hoy en día lo ensalzan a Putin no son sectores de izquierda, porque pareciera que el comunismo desapareció y que Rusia se ha convertido casi en un estado nacionalista, ¿no? Muchos lo ven a Putin como un euroasiático, entre comillas. Hay todo un movimiento europeo y pro Putin que habla del euroasianismo. Han tenido como un cambio. Antes era la raza aria, la raza superior, la que iba a modificar al mundo. No, ahora
son los euroasiáticos, que serían todos los blancos que abarcan desde Europa hasta el sector asiático de Rusia, que son de raza blanca. No casualmente, en Rusia se hizo no hace mucho un congreso de raza blanca. Blancos también son los judíos sionistas, recordemos ese detalle. Y entonces, todos estos sectores nacionalistas que vienen del nazismo, que antes lo adoraban a Hitler, ¿no? Y ahora lo adoran a Putin, porque han hecho este cambio, ¿no? O sea, ya no lo siguen más a Rosenberg, que decían que los rusos eran eslavos y por lo tanto esclavos, sino que piensan en términos de blanquitud, entre comillas, y hoy se encuentran con este contraste, que Putin haya viajado a Israel. Ahora, ¿por qué viajó a Israel? Claro, y además de este hecho siniestro de rendirle un homenaje al soldado soviético, judío soviético muerto en la Segunda Gran Guerra, hay varias cosas que a Putin lo preocupan y hay como un cambio geopolítico, así. Por un lado está el problema sirio, porque la cuestión siria no puede continuar. Ellos son conscientes de eso. Se habla mucho de que Norteamérica y Rusia están confrontados con respecto a la cuestión siria, pero yo les diría que en lo esencial no están confrontados. Están tratando de buscar una solución. ¿Qué es lo que no quieren que suceda en Siria? No quieren que Siria se convierta en un nuevo Afganistán. Ahí está el problema central. El problema central es ese, porque se ha constituido, acá tenemos abierta la página de Kali-Yuga, la brigada Abdullah Assam, ha nombrado como jefe principal, que es una brigada que está operando en Siria actualmente. Hay dos grupos yihadistas en Siria. Uno es la brigada Assam, que está dirigida por un miembro de Al Qaeda que figura en la lista de los 85 terroristas más buscados en el mundo, sobre los cuales hay un premio actualmente si se dan datos, y él es el jefe, el emir de este grupo que está operando en Siria. En Siria ha sido declarada por parte de al-Zawahiri como el nuevo centro de la yihad. Entonces, ahí está la gran preocupación de todos estos estados, de Israel principalmente, porque los tiene en la frontera, ahí en el Golán. Entonces, Israel se siente preocupado porque ve el avance del islamismo en Egipto y lo está viendo también en Siria. Entonces, tenemos que hacer algo. Eso es lo que conversan Putin y Netanyahu. Hay que hacer algo. Por supuesto, no lo van a decir de esta manera. Pero hay datos significativos e importantes. Así como Putin no quiere que Norteamérica se vaya de Afganistán, descree de la estrategia de Obama de los vuelos inteligentes. Obama es el negrito que le gusta los videojuegos, como dijimos la vez pasada. Cree que todo se resuelve con aviones inteligentes, sí, con drones. Putin es más realista, porque como era KGB, era dirigente de la KGB, conoce la guerra de Afganistán y se da cuenta que a los talibanes no se los derrota con aviones inteligentes, con estos aviones de juguete que quiere usar Obama. Entonces ha dicho, no se vayan de Afganistán, quédense. Y entonces el peligro que ven es ese, que en Siria se convierta en un nuevo Afganistán. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahí está. La reunión entre Netanyahu y Putin apunta a eso, a ver qué podemos hacer en Siria. Parece ser, estas son las versiones que nosotros tenemos, que se está buscando una alternativa a Assad, porque una solución parecida a la de Mubarak en Egipto. ¿Cuál fue la solución Mubarak en Egipto? Que lo sacaron a Mubarak pero quedó el gobierno militar. Y hoy en día los militares son un poder paralelo al de Mursi, a la hermandad musulmana. O sea, ellos han disuelto el parlamento, entonces ellos están ahí listos, presentes, son la garantía de que la hermandad musulmana no se desbarranque. Entonces, sacaron a Mubarak, que era demasiado indeseable para la población, pero dejaron la estructura militar intacta, que es la garantía de que no se desbande el islamismo en Egipto. Y en Siria quieren hacer lo mismo, quieren hacer exactamente igual, sacarlo a Mubarak, sacarlo a Assad, para poner en su lugar una junta militar que controle después al régimen sirio democrático que surja.
y lo controle para evitar que aparezca una rama fundamentalista. Bueno, ahora justamente estaba entrando en una página de propagandistas de Putin y Assad, y ahora están diciendo que el Hamas es pro-sionista. ¿Ah, sí? Claro, que el Hamas es pro-sionista porque ellos confunden a los sionistas con los antiguos hebreos. Tienen el error que decía Serrano, de confundir a la gente ahora con lo que eran los hebreos. Entonces, por ejemplo, el Hamas, como se opone a Siria, es del sionismo. Pero si Rusia es tan antisionista, ¿por qué Rusia reconoce a Israel? Sí, o por qué fue a visitar ahora, el primer viaje que hace Putin es a Israel. O sea, Putin no va a visitar otro país que no sea Israel, es el primer lugar que va a visitar. Entonces, eso es muy significativo. Quiere decir que hay toda una afinidad electiva. O sea, ellos se dan cuenta que son los grandes aliados. Hoy en día el poder mundial tiene tres cabezas: Estados Unidos, Rusia e Israel. Y en cuarto lugar, bueno, también así cumpliendo una función, China. Pero no son antitéticos. Es falso considerar que en Siria se está jugando un gran combate entre Rusia y Estados Unidos. Son mentiras, mentiras totales, porque ahí tienen un enemigo común, aunque las estrategias puedan ser distintas. Ellos tienen miedo de que pase lo mismo que en Libia, porque que al irse Gaddafi, hoy en día Libia es un país que está a punto de caer en manos del fundamentalismo. Como dijimos la vez pasada, la ciudad de Benghazi prácticamente está en manos del fundamentalismo. Y entonces ellos quieren evitar eso. Quieren buscar una garantía a que esto no suceda, porque se dan cuenta que el gran peligro es ese. Y Obama lo ha dicho, ese es el peligro que tenemos, Al-Qaeda. Ya no habla de terrorismo internacional, Obama, habla directamente de la organización fundamentalista que está actuando actualmente. Bueno, nos quedan 2 minutos. Bueno, otra cosa que yo... Nos ha faltado hablar de los distintos frentes de combate, que al final nunca podemos hablar porque, claro, estos temas nos terminan atrapando totalmente. Hablamos en la próxima de todos los frentes de combate y lo elaboramos bien. Y lo elaboramos bien, correcto. Bueno, ¿quieres terminar? Yo la última pregunta que justo quería hacer a todos ellos que dicen que Bashar al-Assad es un gran antisionista, ¿por qué aquí en el año 2010 ha venido Bashar al-Assad a visitar y a firmar alianzas con un gobierno que denuncia a Irán, que da el argumento diplomático para que los sionistas invadan la República Islámica de Irán? En teoría te van a decir porque la comunidad siria de Argentina es el 10% de la población, bla, 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 pero ahí no estaba la comunidad siria. Recordemos que un miembro de esa comunidad siria fue presidente de la República de la Argentina. Aliado de Bashar al-Assad y también de Estados Unidos. Así que eso, porque ellos siempre juegan como juega el kirchnerismo. El kirchnerismo, que es una gran farsa política. Si uno se opone, es un gorila, es procesista, habla por Clarín. Pero cosa rara, si un gobierno quiere acabar con Clarín, si un Estado fuese verdaderamente fuerte, hubiese acabado. O un grupo periodístico tiene más poder que un Estado. Es como ahora hace poco en lo del Paraguay, si hubiesen querido acabar con Monsanto lo hubiesen hecho, porque no hay nada, es lo que demuestra la falta de autoridad en el nuevo sistema. Si un grupo agropecuario te hace un golpe de Estado, significa que en sí la democracia es débil. Evidente. Bueno, son muchos los temas de los cuales podemos hablar, pero creo que ya hemos cumplido y invitamos a todos para el próximo jueves, en donde, como dice acá Matías, trataremos sí de hacer un relato más detallado de los distintos frentes de combate de esta guerra de civilizaciones. Bueno, nos despedimos, hasta el próximo jueves. Aquí también me despido, hasta el próximo jueves. Y bueno, la semana que viene vamos finalmente a hablar de los diferentes combates en distintos países, que es un tema que debemos. Muchas gracias por escuchar, hasta luego y que tengan una muy buena semana.